Bien, ahí comenzamos. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a una nueva edición de nuestro ciclo Café y Mercados, la propuesta de la bolsa donde damos nuestro view en materia de research, que normalmente está a cargo de nuestro responsable de research, Ramiro Saavedra. ¿Cómo andás, Rami? ¿Qué decís? Hola Julio, buenos días. Saludo, aprovecho para saludar nuevamente a todos y a todas. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, en esta oportunidad atento un poco a la incertidumbre que estamos transitando en los mercados, digamos, derivado en principio, digamos, como hablamos en la reunión pasada, de la volatilidad que devino de la eliminación de las LEFI el 10 de julio. Esa volatilidad continúa fundamentalmente ahora de la mano de la incertidumbre política, digamos, ¿no? Que fue de alguna manera el driver de esta última semana y que lógicamente pone en discusión estrategias de cómo asegurar, cómo proteger nuestro capital, digamos, invertido, fundamentalmente teniendo en cuenta las trayectorias posibles que puede tener la economía. Y atento a eso, en esta edición, digamos, de Café y Mercado, incorporamos al tratamiento, al abordaje habitual que hacemos de las estrategias de inversión que estamos recomendando, las estrategias de cobertura con derivados financieros que nos pareció interesante incorporar en un momento de incertidumbre donde desde el lado de la clientela receptamos mucha inquietud vinculada a cómo proteger mi capital y cómo de alguna manera aprovechar inclusive el escenario incierto para ganar renta, digamos. Así que bueno, sin más, Rami, vamos con la presentación. Hago una salvedad. Tienen disponible para hacer preguntas, digamos, la sección de preguntas, la sección de preguntas y respuestas, así que lo pueden hacer ahí y a medida que vamos terminando la exposición, las vamos a ir respondiendo. Dale, Rami. Ok, gracias Julio nuevamente. Un poco retomando lo que dijo Julio justamente, la intención de esta presentación nuevamente no va a ser una clase teórica, no es la idea, no llevaría demasiado tiempo, no es la intención aburrirlos ni llenarlos de conceptos teóricos tediosos, pero sí la intención de esta charla justamente es mostrarle una paleta de posibilidades de instrumentos que existen en el mercado local que no tienen mayor complejidad para su operatoria, tanto para comprar como para vender, pero que nos pueden ser de muchísima utilidad, más aún en el contexto actual en el que estamos atravesando en todos los mercados dentro del mercado argentino, o sea, incluyendo bonos, incluyendo acciones, incluyendo letras, eh, bueno, todos los instrumentos que lo vamos a ver más adelante, vienen sufriendo una baja importante en términos anuales, sobre todo en la parte de acciones, y que existen dentro del mercado distintos instrumentos que funcionan como cobertura para distintos escenarios que vamos a ir planteando ahora a lo largo de la presentación, tanto para si nosotros estamos observando una posible baja en el precio de las acciones, o una baja en el precio de los bonos, o una suba de la inflación, o una suba del tipo de cambio del dólar oficial. Tenemos distintos instrumentos que nos sirven como cobertura para esos posibles movimientos, tanto al alza como a la baja. Bien, fíjense, entonces para arrancar, ¿cuál es la intención de cubrirse? ¿Por qué uno buscaría gastar dinero en adquirir instrumentos de cobertura? Bueno, fíjense que el Merval en lo que va del año está 30% abajo. O sea,
más allá de la suba importante que tuvimos en el 2024, en lo que va de 2025, desde principios de año hasta el día de ayer, inclusive el mercado de acciones, particularmente el mercado de acciones líderes, el panel general está bastante peor aún, está 30% abajo. O sea, si alguien invirtió X cantidad de pesos el 1 de enero del año, al día de ayer está 30% abajo. Bien, de no haber tomado cobertura en ningún momento. Fíjense que parte de esta caída fue producto del sorprendente resultado electoral que fue el domingo pasado, el anterior en las elecciones de provincia de Buenos Aires. Fíjense, tenemos solamente un pantallazo de capturas de distintos medios. Fíjense cómo indica, bueno, plazas argentinas se desploman tras derrota electoral del oficialismo, el mercado financiero se reacomoda a cachetazo electoral, los bonos se desploman, mercados se derrumban, sube el riesgo país, se dispara el dólar cripto. Fíjense que estos son todos consecuencias negativas, distintos movimientos, todos en signo negativo. De vuelta, baja de bonos, baja de acciones, suba del dólar, suba del riesgo país, que tiene relación directa con el comportamiento de los bonos. Y son todos estos movimientos, todos estos golpes a una cartera de activos que pueden ser al menos amortiguados o inclusive aprovechados para poder operar a la baja. Bien, vamos a hablar más adelante de distintos instrumentos en el que uno puede comprar para, por un lado, cubrirse, o sea, que el golpe en el valor del portafolio no sea tan grande, o inclusive para operar, como se dice, a la baja. Eso, si uno tiene una proyección de que un activo X, por el motivo que sea, puede ir a la baja, uno puede o vender el activo subyacente que tiene o operar con distintos instrumentos que los vamos a ver ahora más adelante para poder aprovechar y poder ganar aún en escenarios bajistas. ¿Bien? Fíjense algunos conceptos previos, preliminares, que no tienen gran complejidad. Muchos de ustedes, o la gran mayoría, ya son familiares, están familiares con estos conceptos, pero no está de más repasarlos. Fíjense que estamos hablando cuando hablamos de instrumentos de cobertura, tiene que ver con cobertura con respecto a qué, con respecto al activo subyacente, o sea, el instrumento, ya sea acción, ya sea un bono, sobre el cual uno crea u opera derivados financieros, ya sean opciones o ya sean futuros. Cuando hablemos del caso de opciones, uno opera opciones justamente sobre un activo subyacente que puede ser, por ejemplo, la acción de Galicia o la acción de YPF o la acción de Pampa. Bien, nosotros operamos opciones sobre un activo subyacente. Bien, entrando ahora sí a lo que son opciones, fíjense que es un instrumento que otorga el derecho, no la obligación, de comprar o vender un subyacente, volvemos a lo mismo, a un precio determinado antes o en la fecha de vencimiento. Piénsenlo así como si fuese un seguro. Bien, uno cuando compra un seguro está erogando un dinero, vamos a ver los distintos precios que tienen las bases, pero con una proyección a la baja. Si uno compra un put, fíjense que tenemos tantas opciones, de dos opciones, dos tipos distintos de opciones. Al alza, o sea, un call, una opción de compra, o sea, yo compro el derecho a comprar el activo subyacente, o también una acción del tipo put, o opción de venta. Yo estoy comprando el derecho a vender el subyacente a un precio determinado. ¿Bien? Fíjense, en términos nada más técnicos y para mencionar que dentro del mercado local las opciones son del tipo americano. O sea, pueden ejercerse en cualquier momento hasta el vencimiento. Siempre los vencimientos son en meses pares. ¿Bien? Actualmente estamos operando con el vencimiento de octubre. Vamos a ver más adelante ejemplos numéricos del mercado real para poder presentar gráficamente de qué estamos hablando. ¿Bien? Otro tipo de instrumento de cobertura, ya hablamos de opciones, pueden ser también lo que son los futuros. O sea, un contrato estandarizado ya con precio definido, con fecha de vencimiento definido y con subyacente inclusive definido, para comprar o vender un activo en una fecha futura a un precio acordado. Bien, lo más usual o lo más conocido,
lo que vemos en los medios permanentemente son los futuros de dólar. Bien, más adelante vamos a ver cómo se operan y cómo puedo aprovechar este instrumento para operar tanto a la baja, que puede ser una posibilidad, como al alza del tipo de cambio. Pero también tenemos futuros sobre acciones, sobre bonos, sobre commodities. Y fíjense que también fue comentado en una charla anterior dentro de la BCCH que requieren algunos conceptos puntuales sobre, por ejemplo, requerimientos de garantía, mark to market, o sea, ajuste diario y compensaciones tanto de ganancias como de pérdidas. ¿Bien? Otro tipo de instrumentos de cobertura que existen son los que se denominan en términos generales bonos ajustables. Ajustables en función de un parámetro previo, por ejemplo, SER, o sea, ajustado por la tasa de inflación. Un bono SER es un bono que ajustan tanto capital o interés según corresponda por la inflación previa. ¿Bien? Por ejemplo, el TX26, TX28. Eh, También tenemos lo que son los bonos dollar linked, o sea, ajustados por el tipo de cambio oficial. ¿Bien? Por ejemplo, el TZBD5. ¿Bien? También tenemos bonos duales, o sea, que ajustan tanto por TAMAR, o sea, la tasa de plazo fijo mayorista, o tasa fija según corresponda. También es un bono, un tipo de bono actualmente bastante operado dentro del mercado. ¿Bien? Y otro tipo de cobertura, otro tipo de instrumento de cobertura, y lo mencionamos también en alguna charla anterior, son los CDRs o los ETFs. O sea, es una forma, digamos, indirecta de dolarización de una cartera. ¿Bien? Tanto como por CDR, o sea, por activos individuales dentro del mercado, por ejemplo, no sé, Apple, Nvidia, Tesla, como también por los ETFs, o sea, los fondos de inversión que replican el rendimiento de algún activo, de algún índice o de alguna región en particular. Por ejemplo, que lo mencionamos también en la última presentación, el ETF del SPY, o sea, del mercado Standard Poor's, el del QQQ, o sea, el del Nasdaq, el ETF que replica el comportamiento del oro, que está siendo muy popular en este 2025, el ETF que replica el mercado brasilero, el que replica el mercado de las criptomonedas, tanto Bitcoin como Ethereum. Bueno, tenemos un listado largo de ETFs, cada uno que apunta a una cobertura específica o a una visión puntual que tengamos nosotros de mercado. ¿Bien? Este, Julio, si podés pasar, por favor. Fíjense, entrando ya a ejemplos puntuales de la vida real, esta es una captura del día de ayer, lo que es el ROFEX 20. O sea, entramos a lo que es el futuro del mercado local. Fíjense que se denomina ROFEX 20 porque es un índice que pondera las 20 acciones más líquidas del Merval ponderadas por capitalización de mercado. ¿Qué significa esto? De que yo opero, por ejemplo, un contrato de ROFEX 20, supongamos que yo estoy comprando un contrato de ROFEX 20, yo estoy comprando una porción de las 20 acciones más líquidas del mercado del panel líder del Merval. ¿Bien? Al contrario, si yo lo operase a la venta. O sea, si yo me vendo un contrato de dólar futuro, yo estoy vendiendo una porción de las 20 acciones más líquidas del mercado local. Fíjense que uno menciona las 20 acciones más importantes por capitalización de mercados, pero fíjense que entre YPF, entre la acción YPF, la acción de Galicia, Pampa Energía y Banco Macro, ya representa más del 60% del índice. Fíjense que acá adentro tenemos también eh, Aluar, Central Puerto, Metrogas, IRSA, etcétera. Bueno, hay varias empresas, pero solamente con estas cuatro yo ya estoy representando más del 60% del índice. ¿Y para qué funciona este tipo de instrumentos? Hablando de futuros, fíjese que tenemos dos grandes usos para el ROFEX 20 según yo esté comprando o vendiendo este instrumento, que son simplemente apalancamiento o cobertura. ¿Por qué apalancamiento? Porque yo estoy comprando en un solo índice de manera justamente apalancada con leverage una porción de una inversión mucho más grande.
¿Se entiende? Acá volvemos al concepto de Ujú. márgenes de garantía, de mark to market y lo que ya comentamos en la última presentación. O también, fíjese que acá en el tema que nos convoca hoy de cobertura. ¿Por qué? Porque si yo tengo una cartera de acciones, eh, puntualmente el panel líder, pero también puedo incluir alguna acción del panel general, y a mí no me interesa venderlas a mi cartera porque yo la estoy comprando para largo plazo, porque me hice algún tipo de análisis o revisé los balances, o es una empresa que me gusta, pero la quiero mantener a largo plazo. Pero yo estoy viendo, por ejemplo, qué es lo que pasó en la actualidad. Yo estoy viendo que por un aumento de la volatilidad o un incremento del riesgo, ya sea político, cambiario, de tipo de cambio, de riesgo macro, lo que sea, yo estoy viendo de que las perspectivas a corto plazo son bajistas, pero a mí no me interesa desprenderme de la cartera porque la estuve armando durante un tiempo largo, tengo una posición grande o no opero todos los días y no me interesa venderlas, más aún en un contexto donde todos los días baja el mercado, puede resultar interesante operar el índice ROFEX 20 a la venta, a la baja, o sea, venderme un contrato de dólar futuro y así compensar, al menos en parte, la pérdida que uno puede llegar a prever que va a tener a futuro. Fíjense, es en el gráfico, esto es una captura en tiempo real de lo que fue matriz, de lo que fue el mercado ayer, vía la plataforma matriz que la, que la tenemos como clientes de la bolsa, ¿no es cierto? Fíjense que es un gráfico bastante cortito porque es un futuro que estaba operando hace poco tiempo. O sea, esto se renueva cada 2 meses. Fíjense que acá arriba tenemos ROFEX 20, octubre 25 y ROFEX 20, diciembre 25. ¿Ven? Se va renovando cada 2 meses. Gracias, Julio. Fíjense que tenemos poco volumen todavía, pero aún así sirve, funciona como cobertura. Yo vendiéndome, fíjense acá en este sector que estaba operando en 340.000 puntos o pesos, fíjense cómo pasó de la zona de 340.000, para no darle un precio específico, fíjense que ayer, inclusive esto cerró todavía más abajo, estaba operando en zona de 277.000 puntos o pesos. Fíjense que esto estamos hablando de unidades por contrato. O sea, si yo me vendí un contrato, por ejemplo, a 340.000 puntos o 340.000 pesos, hoy, o ayer, mejor dicho, estoy operando en ganancia con este mercado, con este índice de ROFEX. ¿Por qué? Porque si yo recomprase este futuro hoy, lo estaría recomprando a un precio bastante más barato. ¿Se entiende? Vendí a 340 y estoy comprando a 277. ¿Es ganancia para nosotros? Y en el caso que yo tenga una cartera ya armada de activos, y tal vez sí, tal vez no. Porque yo estoy compensando, porque ¿qué me está diciendo? Si el índice ROFEX está bajando, es porque los activos que componen el índice están a la baja. ¿Bien? Ahora, si mi visión es totalmente especulativa y yo no tengo una cartera de activos subyacente, y yo opero a la baja ROFEX 20 y tengo algún tipo de instrumento que funcione como garantía, bonos o dinero líquido, yo estoy ahí sí ganando, estoy en una posición ganadora porque me vendí mucho más caro de lo que estoy esperando hoy. Por eso es, repito lo que le comentaba hace un ratito, de que puedo operar a la baja y puedo obtener beneficios aún en mercados claramente bajistas, como es el caso actual del Merval y más aún en los últimos tiempos. ¿Bien? Eh, También podemos operar, que acá sí volvemos al tema más conocido tal vez, que son los casos de los futuros de dólar. Así como tenemos futuros, contrato de futuros sobre ROFEX, o sea, sobre las acciones líderes, podemos operar al alza o a la baja los contratos de dólar futuro. Fíjese la primera captura que tenemos todo el listado de meses de vencimiento para el contrato de dólar futuro. Fíjense que siempre son 12 meses vista. O sea, yo ayer, o sea, hice una captura de ayer, ¿eh? Fíjense, primero fíjense cómo todos cerraron en máximos, o sea, el dólar futuro siguió subiendo y bastante fuerte. Fíjense que podemos operar desde el contrato de septiembre del 25, o sea, con vencimiento el último día hábil de septiembre, hasta el
contrato de dólar agosto 26. ¿Ven? Fíjense, lógicamente, a medida que uno va avanzando en los meses, uno se va a encontrar con menos liquidez, pero puede ser utilizado este tipo de instrumentos también de vuelta como apalancamiento, como cobertura o como especulación. O sea, tengo las tres vías distintas de operatoria según qué visión tenga yo de mercado. ¿Bien? Fíjense como todos terminaron al alza. Y acá tenemos el gráfico del septiembre. Sí, sí, también, Julio. En el gráfico siguiente, fíjense cómo el comportamiento del futuro, del contrato de dólar futuro de septiembre, fíjense cómo fue eh, el principio. Esto fue hace un par de meses. Fíjense cómo fue bastante errático al comienzo y después, a partir de un mínimo de 1200 se fue consistentemente al alza y ayer cerró bastante fuerte al alza en 1478,50 el contrato de dólar de septiembre. Una aclaración puntual sobre los contratos de dólar futuro: fíjese que cada contrato equivale a $1000. O sea, yo estoy comprando un contrato de dólar futuro, estoy operando, justamente por eso se dice apalancado, estoy operando como si fuesen $1000. $1000 por el precio del dólar futuro, que es 1478,50, estaría operando por un contrato de 1.478.000 pesos. Pero yo no necesito, no requiero esta totalidad del capital, sino que opero con un porcentaje que uno lo deja como garantía. Bien, por eso volvemos, se indica que estamos operando apalancados. ¿Y por qué es relevante el precio, los precios, mejor dicho, de los dólares futuros? Porque, como calculo que todos estaremos al tanto acá, estamos operando dentro de lo que el gobierno denominó bandas cambiarias, tanto banda superior como banda inferior. Se supone que el tipo de cambio oficial se debería estar moviendo dentro de las bandas cambiarias. Y ahora sí, en la imagen siguiente, fíjense que tenemos la banda inferior, lógicamente. ¿Se acuerdan que pasamos originalmente con la salida del cepo para personas físicas? Fíjense que arrancamos de una banda inferior en 1000 pesos y una superior en 1400, que esas bandas se iban agrandando a lo largo del tiempo. Bien. ¿Y por qué es relevante el precio del dólar futuro para los distintos meses? Porque fíjense todos estos puntitos, fíjense que a partir de octubre y el de septiembre, con el dato de ayer, él está pasando ahí cerquita, todas las cotizaciones están operando por encima de la banda superior. Bien, fíjese que entre un 3% en el vencimiento de octubre y un 14% o más, incluso con los cierres de ayer, más adelante. Bien. Eh, ¿A qué voy con esto? De que es realmente una cuestión relevante sobre las expectativas y sobre la confianza que uno tenga con el plan económico del gobierno. ¿Por qué? Porque este comportamiento de los dólares con respecto a la banda cambiaria no tiene sentido. ¿Qué significa esto? O las cotizaciones del dólar van para abajo o la banda superior va para arriba. ¿Se entiende? Y con esta idea en mente, uno puede operar según los escenarios que uno pueda plantear. Si yo digo, bueno, esto es solamente un ruido de corto plazo y yo supongo que las cotizaciones del dólar, el dólar se va a calmar, bueno, yo podría operar, por ejemplo, a la baja todos los contratos de dólar futuro porque yo espero de que se van a volver a meter dentro de la banda superior, dentro de las bandas, mejor dicho. Ahora, caso contrario, si mi escenario planteado es que las bandas se van a modificar, la banda superior puntualmente se va a ir al alza, bueno, mi operatoria, mi comportamiento con respecto al mercado de futuros podría ser el opuesto. ¿Bien? Por eso es importante eh, plantear escenarios o tener en mente distintos escenarios en función de eso, tanto ya sea optimista, pesimista, con devaluación, sin devaluación, con inflación o sin inflación. En función de esos escenarios, yo puedo plantear un plan de acción distinto. ¿Bien? Ahora sí, Julio, puedes pasar por. También tenemos futuros dentro de lo que son las acciones. O sea, yo estoy operando apalancado, pero puntualmente con acciones específicas. El mercado de futuros de acciones no es tan profundo. Fíjense que solamente tenemos Galicia, Pampa, Texar, o sea, Ternium y YPF, mejor dicho, pero la que tiene más volumen generalmente es Galicia, porque es la acción que más se mueve dentro del mercado local. También es una posibilidad, no, repito, no tiene tanto volumen, pero para algunas carteras puntuales
por, no sé, alguna cartera que tenga solamente Galicia, por ejemplo, puede ser una alternativa operar este tipo de futuros con con las mismas condiciones del resto de los futuros. O sea, operar apalancado, operar con una cantidad determinada de nominales subyacentes, etcétera. Pero también es una posibilidad. ¿Bien? Y ahora, sí, pasamos a la segunda gran pata de instrumentos de cobertura. O sea, ya hablamos un poquito de lo que son opciones, de lo que son futuros, perdón. Pasamos a la segunda parte de instrumentos de cobertura, que son las opciones. ¿Bien? Ya lo comentamos de forma teórica, o sea que es una opción, es un instrumento que me da el derecho, no la obligación, de comprar o vender el instrumento subyacente en un periodo de tiempo determinado a un precio. ¿Bien? Fíjense esta captura, de vuelta, esta captura ustedes la pueden ver exactamente igual que yo por la plataforma de Matriz. ¿Bien? Tenemos acá lo que se denomina la cadena de opciones, o sea, todo el listado de opciones de call, o sea, opciones de compra, y opciones put, o opciones de venta, fíjense, ordenados por los distintos precios de strike. ¿Ven? Tenemos acá arriba, fíjense acá arriba en el precio de Galicia, que estaba operando en ese momento a 4.340 pesos. ¿Bien? Yo puedo operar dentro de la cadena de opciones. Vamos a concentrarnos en la parte derecha del listado este de las opciones. O sea, yo partiendo de una posición original de acciones, yo tengo, no sé, supongamos 1.000 nominales de Galicia, que por algún motivo no me interesa vender, yo la tengo para largo plazo, a mí me gustan los dividendos que paga, o vi el balance y creo que es una empresa que tiene futuro, pero quiero evitar o quiero no perder tanto en momentos de baja como está ocurriendo en estos últimos tiempos. Bueno, una opción, justamente, sería comprar opciones de venta de el subyacente, o en todo caso, todo este listado de opciones de put. Fíjense que tenemos opciones de put a partir de los 3.278 pesos, o sea, con un precio strike de 3.278 pesos en adelante. ¿Bien? De vuelta. Fíjense que por concepto de put, yo estoy comprando el derecho a vender el subyacente al precio strike. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Vamos con un ejemplo numérico. Fíjense, acá está marcado el precio del put de la opción de venta de Galicia con vencimiento en octubre del 25, que estaba operando en este momento a 295 pesos. ¿Bien? Un detalle, como cada contrato acá equivale a 100 nominales, estaría comprando a 29.500 pesos. ¿Bien? Pero ¿qué estoy comprando yo acá? Yo al comprar un nominal de la opción de venta de Galicia, yo estoy comprando el derecho a vender 100 nominales de Galicia a este precio determinado. ¿Bien? Entonces, ¿de qué me sirve este instrumento? ¿O cuándo yo voy a tener ganancias con este instrumento? Bueno, si el activo subyacente, en este caso Galicia, cae por debajo de este precio. Por eso es que se denomina que yo estoy comprando un seguro de venta para este tipo de activos. Ahora, tengo dos escenarios distintos. Si yo tengo la acción, fíjense que tenemos el listadito acá abajo. Si yo solamente tengo la acción, yo solamente tengo el subyacente, si baja el activo, yo sufro el 100% de la pérdida de la baja de ese activo. Así como también si sube el subyacente, yo gano el 100% de la suba. ¿Bien? Ahora, si yo ya teniendo el subyacente, yo compro un contrato o dos contratos o cinco contratos o lo que sea de opciones de put, yo estoy compensando o estoy limitando mi pérdida en función de la base operada. ¿Bien? Acá tenemos una diferenciación de lo que es un concepto ya más técnico, pero puedo distinguir lo que son opciones OTM, ATM o in the money. O sea, están, en el caso de las opciones put, son precios por debajo del precio del subyacente, en el precio del subyacente y por encima del precio del subyacente. ¿Bien? Fíjense que, lógicamente, a medida que el precio del strike va subiendo, el costo de comprar ese instrumento también va al alza. Y viceversa. Cuanto más abajo está el strike, más barato me sale esa cobertura, pero es menos probable que me pueda
pueda ser ejercible. ¿Bien? Fíjense en el gráfico siguiente que tenemos planteados dos escenarios distintos de vuelta. Estas son todas capturas de la plataforma de matriz. O sea, ustedes pueden eh, proyectar escenarios según qué subyacente tengan o la cantidad de instrumentos de opciones que lo compren, pueden plantear distintos escenarios. Fíjense en el primer caso del de arriba, que tenemos solamente en el caso de 100 nominales de Galicia. O sea, yo tengo la acción solamente, no compré ninguna opción, ningún call, ningún put, nada. Fíjense que tengo, sí, en términos teóricos, no tengo ganancia ilimitada, o sea, si el activo sube, yo gano, si el activo baja, yo pierdo. ¿Bien? Ahora, si yo combino esta posición original de 100 nominales de Galicia y yo quiero dos nominales de esa opción que estuvimos hablando, que el ticker, la expresión es, fíjense, Grupo Financiero Galicia Venta, el precio y el mes de vencimiento, ¿bien? O sea, yo compro dos nominales de esos que equivalen a 58.000 pesos, más o menos. Fíjense que la ganancia sigue siendo ilimitada en términos teóricos. Si el activo sube, yo sigo ganando plata, pero acá yo estoy limitando mi pérdida. ¿Limitando a dónde? Al costo que yo erogué en ese seguro vía los puts. ¿Bien? Por eso tiene la forma, fíjese, de B pronunciada, acá con la pérdida máxima, acá limitada, en el costo de los instrumentos. Ahora bien, ¿qué pasa? Fíjense, lo podemos ver en el gráfico. No, no, volvé un cachito más, Julio. Fíjense, ¿qué pasa si el activo se destruye? O sea, Galicia pasa algo, hay otro cisne negro y la acción baja, se desploma totalmente. Fíjense que en ese caso puntual, también pasamos a tener ganancia, que es el lado izquierdo, o sea, la primer pata de la B corta, esta que está acá. ¿Por qué? Porque al yo comprar este seguro, estas opciones de venta del subyacente, ¿cuándo voy a ganar plata con estas opciones? Si el precio del activo va por debajo del precio strike al cual compré. O sea, supongamos, esto es un ejemplo teórico, Dios quiera que no pase, Ujú. pero si Galicia cotiza en 2.000 pesos, o sea, Galicia baja un 50%, si yo estoy comprado en estos puts, yo paso a tener ganancia lo mismo, aunque el activo se destruya. ¿Bien? Esa es la gracia que tienen las opciones de venta puntualmente, que es una cobertura en casos negativos y más aún en casos de extrema baja o de caída muy rápida, ¿bien? ¿Qué fue lo que pasó el último lunes post elecciones de provincia de Buenos Aires? O sea, el viernes Galicia valía, no sé, 5.800 y el lunes terminó valiendo 4.900. Si yo hubiese comprado, si yo hubiese estado cubierto el viernes con puts, yo no vendí ningún nominal de Galicia en ningún momento, yo hubiese o eh, calmado mi baja o en algunos casos extremos hubiese inclusive tenido ganancias con este tipo de instrumentos. ¿Bien? Ahora sí, Julio, puedes pasar por. Y cerramos con los casos de cobertura vía CDRs o ETFs. ¿Bien? Ya lo había comentado un poquito antes, es como una forma más bien indirecta, pero sigue siendo una forma de dolarización. ¿Por qué? Porque yo al comprar, por ejemplo, el caso de Tesla, yo estoy comprando una porción del activo subyacente que cotiza en el exterior, que equivale o que es una conversión del dólar contado con liqui. ¿Bien? Es como si yo estuviese comprando dólares al precio similar de contado con liqui. Fíjense que ayer cerró en zona 1480-1500. ¿Bien? Más aún, un activo como Tesla. Menciono puntualmente Tesla porque es uno de los activos más populares dentro del mercado, pero que también tiene una altísima volatilidad. Yo me acuerdo hace un par de meses que Tesla se destruía y ahora volvió a estar Tesla en máximos casi históricos en pesos. Bien, fíjense qué es lo que menciona acá, que Tesla, el caso Tesla, el ticker Tesla en pesos está 22% arriba en el año, pero el subyacente solamente subió 3% en el año. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, la diferencia es el comportamiento del dólar contado con liqui. Esta diferencia significa que el dólar subió, no sé, digamos 19-18% del contado con liqui, subió ese porcentaje en lo que va el año. Entonces, yo al comprar un CDR o un ETF,
Ahora sí a la filmina siguiente, por favor, Julio. Yo estoy comprando, por un lado, el activo original, el activo subyacente, y además estoy cubierto ante subas del tipo de cambio. Fíjese el gráfico este que es del ETF que replica el comportamiento del oro, el GLD, que también este está en una suba bastante explosiva, tanto en pesos como en dólares, pero fíjense que es 75 en pesos y 40 en dólares. ¿Cuál es la diferencia en el medio? Bueno, el comportamiento del contado con liqui. ¿Bien? Ahora, cuidado con esto. No, un cachito más, Julio, una cosita y terminamos. También no, tampoco es tan sencillo como comprar esto, este instrumento y estoy atado ante subas del dólar, que es cierto, pero también estoy atado ante bajas del dólar. ¿Y cuándo bajó el dólar? Bueno, justamente volvemos al la salida del cepo para personas físicas. Recordarán que ese, esa decisión del gobierno llevó a la baja al dólar contado con liqui, más o menos todos tuvieron un precio de equilibrio más o menos similar, en aquel momento era 1.200 o similar. Bueno, el dólar contado con liqui estaban bastante más altos. Entonces, si todos los dólares convergen a un tipo de cambio más o menos de equilibrio y el contado con liqui estaba alto, estaba más arriba que el resto, bueno, ahí tuvimos una baja importante en los precios de estos activos, aunque los activos no se hayan movido mucho. ¿Por qué? Porque tuviste una compensación del tipo de cambio. ¿Bien? Y la peor situación posible es si tenemos una baja del subyacente y una caída del contado con liqui. ¿Bien? Ahora sí. Eh, bueno, yendo un poquito a lo que son los escenarios y las estrategias, bueno, tenemos que distinguir lo que son horizontes temporales, justamente. No es lo mismo una cobertura de corto plazo en la que yo puedo resolver medianamente rápido con opciones o con futuros. Fíjense que es tan sencillo como entrar a la matriz, buscar la cadena de opciones, buscar alguna opción que me cubra más o menos a mi precio que me convenga, compro y listo. Que lo que es una cobertura más a largo plazo, que puedo sí ahí incluir lo que son bonos ajustados por SER, por ejemplo, por el coeficiente SER, o por CDRs. Bien, depende del horizonte temporal que uno requiera. El costo que uno quiera erogar, fíjense que hay unas opciones que pueden ser bastante caras, sobre todo en la cadena de opciones de YPF, porque el subyacente es caro. También tenemos que la venta de futuros, volvemos a lo mismo, requiere ciertas garantías o liquidez en la cuenta para poder operar. La liquidez que tienen estos futuros, el contexto macro, fíjense que la cobertura ante un escenario, que creo que lo comentamos hace un ratito, yo puedo cubrirme en un escenario, pero esta cobertura me afecta un escenario adverso, o sea, hay que tener cuidado con eso. Y fíjense que tenemos varias estrategias de ejemplo, por ejemplo, en un caso de que tengamos inflación alta y una presión alcista del dólar, eh, que puede ser un escenario bastante posible, ahora, bueno, puede ser conveniente un mix de bonos SER más instrumentos dólar linked más CDRs. Entonces yo con esta combinación yo puedo estar cubierto en varios frentes. O en el caso que haya riesgo, que tengamos riesgo electoral para el gobierno, que provoque una caída brusca de acciones, o sea, lo que pasó el lunes post elecciones de provincia de Buenos Aires. Eh, dejaste de compartir, Julio. Sí. Bueno, en ese escenario, post elecciones, también puede ser útil una combinación de volvemos a lo mismo. Puts de Galicia, pueden ser puts de YPF también, y combinarlo con venta de futuro de ROFEX. Siempre y cuando, o sea, si lo hacemos como cobertura es porque yo tengo el activo subyacente previamente. También puede ser especulación pura y yo sin tener los subyacentes, yo opero a la baja. ¿Bien? Y esto es importante, aún en días muy negativos se puede terminar con ganancias. Si yo estoy comprado en toda la cadena de puts y el activo baja, en días muy negativos para esa acción, yo aún así estoy en terreno positivo. ¿Bien? Ahora sí tenemos, fíjense, algunas posibles carteras sugeridas en función de lo que venimos hablando. Fíjense que tenemos tres carteras distintas, ya sea conservadora, moderada o agresiva, y en función de lo que yo considere, de la visión de los escenarios que yo considere, yo puedo construir
una cartera más para cobertura de inflación, de evaluación o dolarización parcial. Yo puedo combinarlo para la cartera moderada, por ejemplo, con acciones locales, con algún porcentaje de puts, ¿bien? Incluyo CEDARs de crecimiento, Apple, Nvidia, el ETF de Nasdaq, y también puedo incorporar algo de dólar futuro para cobertura del tipo de cambio, ¿bien? Y en el caso de carteras agresivas, si yo considero de que son lo que estamos pasando actualmente, es solamente volatilidad y rubio de corto plazo, y yo eh, espero que se calme y que las acciones retomen su senda alcista, puede convenir una cartera agresiva, ya con un 40% de acciones locales, con CDRs del tipo agresivos, o sea, Nvidia y el ETF de empresas innovadoras, y también algunos puts puntuales de cobertura alejada del precio o puts OTM, que esa combinación, no está bien, esa combinación, esas distintas carteras, fíjense que tenemos distintos rendimientos estimados para el caso, para el escenario de un momento de inflación alta, una situación de devaluación, o sea, de aumento del tipo de cambio oficial, y un escenario de suba del Merval. Fíjese que para las tres carteras tengo planteado los distintos escenarios en las cuales salvo la cartera conservadora en suba del Merval, fíjese que en todos los escenarios yo estoy cubierto, inclusive estoy teniendo ganancias, estoy teniendo una variación positiva, ya sea en los tres escenarios, en dos escenarios negativos y en uno positivo, ¿bien? Si hay una inflación alta, por ejemplo, yo estoy cubierto con los instrumentos linkeados por el coeficiente SER. Si tengo una devaluación, yo estoy cubierto con eh, los instrumentos de la linked y porción de puts también. Y si yo tengo una suba del Merval, también tengo la cartera agresiva, yo tengo un rendimiento más que proporcional explicado por la compra de las acciones. ¿Bien? Y para terminar, fíjense toda la explicación teórica que di, si realmente sirve cubrirse con puts, fíjense esta captura, eh, es del, capaz sí, capaz varios de acá ya operaron en el mercado en el 2019, fíjense que esta es la captura del lunes post paso, lunes 12 de agosto del 19, cuando el viernes previo a esas elecciones, las encuestas opinaban que había empate técnico o que en aquellas elecciones de Alberto contra Macri era empate técnico o Alberto ganaba por pocos puntos. Bueno, el domingo ganó frente de todos por 15 puntos de ventaja. Y el lunes posterior tuvimos una de las bajas más fuertes de la historia del mercado local, fíjense que era 38% en pesos y hasta 60% en dólares. El dólar, que había subido, el dólar subió 19% en un día, fíjense que cerró en 57 pesos, fíjense lo lejos que quedamos. Pero, ¿a qué voy con esto? Fíjense en la columna, la mitad de la derecha, fíjense que él comporta las variaciones, estas en verde, son las variaciones en el precio de los puts, de los contratos de venta, de las opciones de venta, mejor dicho, del lunes con respecto al viernes. Y estas variaciones no hay ningún error, fíjense que son realmente así. Fíjense que los puts, al bajar tanto, tan fuerte el subyacente, fíjense que Galicia en ese momento, el viernes valía 175 pesos y el lunes ese empezó a operar a 98 pesos, una baja del 40% más. Fíjese que muchas opciones justamente que estaban OTM, o sea, estaban muy lejos del precio, de un día para el otro pasaron a estar ITM, pasaron a estar muy ejercibles. Y como ese movimiento fue tan explosivo, fue tan rápido, fíjense que las variaciones, o sea, la ganancia que hubo para aquellos tenedores o aquellos que compraron puts el viernes, fíjense que fueron en porcentajes astronómicos. Fíjense que realmente hubieron variaciones del, a ver, 4.400%, 2.500%, 6.000%, 7.000 y 10.000%. Bien, o sea, eran opciones de puts, opciones de venta, mejor dicho, puts, que no valían nada. Fíjense que el valor del viernes eran 23 centavos cada contrato, y de un día para el otro, o sea, de un viernes a un lunes, pasaron a valer 17 pesos. Bien, multipliquen ese valor por muchos nominales, fíjense que se explica casi que se pueden obtener muchísimas ganancias aún en días así de negativos. Caso contrario con los calls, aquellos que están comprados en calls,
Bueno, fíjese, bajas del 97%, 95, 94, 80, etcétera. Bien, con eso finalizamos la primera parte de la, de la charla. Ahora vamos a la parte, a la segunda mitad más usual, que son las carteras más generales que dentro de BCCH Research presentamos de vuelta para los distintos escenarios, para los distintos perfiles de, de riesgo o de moneda que tengamos cada uno de nosotros. Fíjense, volvemos a lo mismo. Cartera conservadora va a tener una mayor ponderación de renta fija, en la que incluimos lo que es nuestro fondo administrado por la bolsa, el Axis Estrategia 20, y un 20% de renta variable. A medida que vamos avanzando, ya para la cartera moderada y conservadora, los porcentajes van a ir modificándose. Fíjese que la conservadora es 80-20, en la moderada tenemos un porcentaje mayor de renta variable, y en la cartera agresiva ya tenemos un porcentaje, una ponderación mayoritaria de instrumentos de renta variable. Bien, fíjense que en la moderada más adelante es un 50-50, y en la agresiva ya es un 70-30. Bien, seguimos incluyendo en renta fija lo que es Axis, el fondo en pesos, Axis Estrategia 20, pero también incluimos soberanos y subsoberanos. Bien, ahora yendo en detalle, hacemos la distinción, como es usual, en lo que es renta fija en pesos, renta fija en dólares y renta variable, incluyendo CDRs e ETFs. Bien, en lo que es la renta fija en pesos, fíjense que en el primer caso presentamos lo que es la composición de la cartera del Axis Estrategia 20. Fíjense en la filmina siguiente tenemos una composición. Sí. eh, Fíjense que actualmente eh, En la última, en el último café mercado, fíjense que teníamos una ponderación alta de LCAPs. Actualmente tenemos un poco más distribuido lo que son LCAPs y bond caps, o sea, instrumentos, siguen siendo instrumentos de renta fija en pesos de corto plazo, pero nos extendimos un poco ya con vencimientos del 2026, suponiendo de que las tasas van a calmarse y fijamos un rendimiento bastante importante para un corto o mediano plazo dentro de la curva de pesos. Fíjense que la TNA del fondo está un poquito por debajo del 43% anual, y la duration del 0,30, o sea, sigue siendo un fondo 0,30 en años, ¿no? Sigue siendo un fondo Ujú. bastante cortito para cubrirnos, para tener rendimientos con tasas muy interesantes, ya sea para LECAPs, BONCAPs, obligaciones negociables PYME, no PYME, fideicomisos financieros, etcétera. Bien, o sea, las mejores alternativas de inversión dentro de la curva en pesos. Fíjense el comportamiento de Axis, fíjense cómo fue bastante consistente al alza, salvo un periodo puntual acá en abril. Después fíjense cómo siempre fue pasito a pasito, siempre en alza. Bien, fíjense las variaciones de Axis en pesos. Fíjense que en lo que va de septiembre ya está arriba del 2%. Bien, 2,16. Inclusive está más arriba incluso con el dato del viernes y de ayer. Bien, fíjense que las variaciones son todas positivas. En la cartera de LCAPs, sí, sí, en la cartera de LCAPs, si yo quiero puntualmente armar algo con LCAPs exclusivamente, fíjense que podemos sugerir, mejor dicho, una cartera de LCAPs bastante cortita, o sea, con vencimientos en septiembre, octubre y noviembre, con las distintas ponderaciones y tasas a lo largo de de esta cartera, ¿no es cierto? Fíjense que es una duration muy cortita, porque son las letras más cortas que tenemos, eh, con la suposición de que las tasas van a eventualmente ir a la baja. Bien, caso similar con la cartera de Bond Caps, que ya es un poquito más largo, pero fíjense, tenemos una duration del 0,29 con una tasa promedio de la cartera más elevada. Bien, pero acá tenemos vencimientos en diciembre, enero, febrero y junio del 26. Bien, que es un poquito más larga, pero puede ser interesante para aquellos que quieran extender un poquito su duration. Bien, y por último tenemos la pesos,
tenemos una combinación de cheques, o sea, de instrumentos de cheque de pago diferido en pesos, con una tasa alrededor del 60, puede ser menos, puede ser más, estos cheques varían todos los días, pero también incluimos lo que son bonos SER. Volvemos a lo que habíamos comentado hace un rato. Fíjense que son bonos atados al comportamiento de la tasa de inflación. ¿Bien? Entonces, si yo indico, por ejemplo, el bono TZM6, o sea, el BONSER que vence en 2026, fíjense que tiene una tasa del 25%, pero a la que hay que sumarle la inflación del periodo. ¿Bien? Que según el último dato del REM, del relevamiento de expectativas, es alrededor del 28%. ¿Bien? Entonces puede ser una alternativa interesante si lo que yo busco es cubrirme ante un rebrote inflacionario, por ejemplo. ¿Bien? Eso por el lado de la renta fija en pesos. Ahora la renta fija en dólares. Fíjense que también tenemos cuatro carteras distintas, siempre ordenadas en función del horizonte temporal. ¿Bien? Para el primer caso, que incluimos, es una exclusivamente carteras de pagarés, que es el instrumento más corto. Fíjense la filmina siguiente, que son letras, instrumentos, pagaré, fíjense, con un vencimiento de hasta 360 días, o sea, menos de un año, ¿bien? Que está operando una tasa alrededor del 10%. De vuelta, esto va a depender según de las tasas que se estén operando en el día, pero más o menos, para tener una referencia, es alrededor del 10%, ¿bien? Eh, Pagarés garantizados, bueno, todo de primera línea, ¿bien? Ahora, si yo lo que quiero es tener un poquito más de rendimiento, lógicamente voy a tener que primero extenderme en plazo y segundo extenderme en volatilidad, ¿bien? En el caso de un vencimiento de una cartera con vencimiento 2027, por ejemplo, podemos armar algo, fíjense, con la empresa Edenor, con una minera Exar, con Geneia y con Camuso y Gastón Piana. Fíjense, esta combinación de activos me da una TIR aproximada del 11,50-12% en términos anuales, con una duration algo superior al año. ¿Bien? Entonces puede ser una alternativa interesante de corto plazo, siempre hablando de renta fija en dólares. Y ahora, si yo quiero alargarme un poquito, fíjense que tenemos un vencimiento ya en 2031, pero que tenemos incorporado empresas de primera línea. Fíjense, conocemos YPF, Telecom, Edenor, incorporamos lo que es ALE30 y el BOPERAL 2027. ¿Bajo qué supuesto? Justamente, si nosotros esperamos de que las tasas se calmen, de que el dólar deje de subir, de que se vuelvan los flujos de dólares y se empiezan a acumular reservas, puede ser una alternativa interesante. Acá estoy diversificado tanto en empresas privadas como en bonos públicos del Estado Nacional, tanto al 30 como el BOPRE al 2027. ¿Bien? Ahora, si lo que me interesa a mí es cobrar cupones en términos mensuales, como yo tuviese de intereses o amortizaciones, fíjense que yo puedo armar de vuelta una cartera en la que yo percibo rentas en dólares de manera mensual. Fíjense, desde octubre del 25 hasta noviembre del 28 inclusive, yo voy a percibir todos los meses interés o amortización con esta combinación de activos. Pero fíjense también que son activos de primera línea, o sea, un bono de Aeropuerto Argentina 2031, YPF, el BONAR 2038, el BOPRAL 2027 y el bono de la provincia de Buenos Aires 2037, que también fue pagando consistentemente a lo largo de los meses. Bien, fíjense, una tasa superior a las informadas, pero también una duration bastante más larga, pero está apuntada para un cliente que quiere recibir rentas mensuales. ¿Bien? Ahora, para eso por el lado de renta fija, tanto pesos como dólar. Ahora, para el lado de renta variable, la que vamos a presentar, las carteras recomendadas por SSH para lo que es septiembre, eh, y también lo que son ETFs y CDRs en búsqueda de dividendos, al igual que la renta fija, para percibir dividendos de manera mensual. Fíjense, para arrancar con las carteras de renta variable de la BCCH, fíjense, para la primera cartera, el comportamiento de lo que fue la cartera desde que la estamos armando. Fíjense la filmina siguiente, Julio, por favor.
Fíjese la primera cartera, que es un mix de activos de renta variable. Fíjense que estamos incluyendo lo que son acciones líderes, acciones locales, perdón, con un 57% incluyendo parte del panel general y un 43% de CDRs. Fíjese que el rendimiento en términos anuales es de un 11,3%. Pero ¿contra qué tengo que comparar este 11,3%? Fíjense lo mal que le fue al Merval en términos semanales, o sea, de la semana pasada, en términos mensuales y en términos anuales. ¿Bien? O sea, el rendimiento del Merval en la semana pasada solamente fue menos 8,6%. En términos mensuales estamos 8 abajo, sin contar lo de ayer. Y en términos anuales estamos un 28, casi 30% abajo. Entonces, contra esta comparación, contra esta destrucción de valor en términos anuales, fíjense que la cartera, aún estando, es positiva y, bastante, y con margen incluso. Fíjense por qué, porque dentro de los activos que tenemos en la cartera, fíjense que tenemos 3 CDRs que tuvieron un rendimiento bastante por encima del promedio. Bien, fíjense, AEM y PAS, que son los CDRs de minerales no energéticos, o sea, de plata y de oro. Bien. Para la segunda cartera, el criterio es bastante similar. Fíjense que aún con el rendimiento pésimo que tiene el mercado local en lo que va de 2025, la cartera sigue estando o neutra o levemente positiva, lo cual es todo una victoria en la situación actual. También eh, explicada por el hecho de que tiene CDRs, de que tengo instrumentos que ajustan por tipo de cambio, que fueron mucho más que proporcionales sus subas a lo largo del 2025, en este caso con Microsoft y con el grupo Altria, que también es un CDR bastante popular. ¿Bien? Ahora, yendo a lo que son CDRs o ETFs, fíjense que esta cartera que la armamos hace un par de meses en una de las últimas charlas que tuvimos que está rindiendo bastante positivo. ¿Por qué? Porque fíjese la composición. Son 100% ETFs, pero tenemos una parte que está relacionada con el mercado chino, con acciones de alta capitalización del mercado chino. Tenemos una parte que está atada al comportamiento del SPY, del índice Standard Poor's, que también está en máximos. Tengo otro ETFs que replica el comportamiento del oro, que también está en máximos, y otro ETF que replica el comportamiento de Ethereum, de la segunda cripto más popular del mundo, que también está en zona de máximos, todo lo que es el mercado cripto. Entonces, esta cartera, de vuelta, la que yo ingreso en pesos, esto es importante destacar, yo compro con pesos esto y tengo la ganancia no solamente por el comportamiento del subyacente, sino que tengo también la ganancia por el comportamiento, en este caso, del dólar contado con liqui. Bien. Y por último, fíjense la cartera exclusiva de CDRs para cobro de dividendos con el mismo criterio de renta fija. Yo comprando esta combinación de activos, que es Pfizer, JP Morgan, Barrick, McDonald's y Coca, fíjense que tengo cubierto todos los meses del año con cobro de cupones de dividendos de vuelta. Yo compro estos activos en pesos y tengo cupones de dividendos en dólares. Y además, tengo una variación positiva en la última semana del 6%. ¿Por qué? Porque el precio de los activos que compré en la cartera varió de vuelta por el comportamiento subyacente y por el incremento del dólar contado con liqui. O sea, tengo la ganancia por varias vías con esta cartera. Bien. Eh, Fíjense que acá tenemos el calendario de dividendos. Actualmente en septiembre tenemos el cobro de Coca y de McDonald's. Y en octubre, noviembre y diciembre, fíjense que están cubiertos en todos los meses del año todos los dividendos de esta cartera puntual de dividendos. Bien. Con eso terminamos la presentación. Julio, no sé si tiene Bien. alguna pregunta, algún comentario. Sí, simplemente, Rami, complementar un poco lo que charlamos recién, indicándoles que en estos momentos se torna muy habitual eh,
presentar a los clientes escenarios, digamos, escenarios electorales con las estrategias que desde la bolsa estamos recomendando, muchas de las cuales tienen que ver con las estrategias de cobertura, digamos, que Rami comentó en la primera parte de la charla. Pero siempre es importante considerar que la decisión última de cuál es la estrategia que voy a desplegar depende específicamente de mi visión como cliente. ¿Por qué digo esto? Porque si estamos hablando de expectativa respecto a determinados resultados, escenarios de resultados electorales, lo importante para nosotros desde el punto de vista de la bolsa como asesores financieros es que el cliente pueda saber cuáles son los distintos escenarios que se pueden verificar y cuáles son las estrategias que nosotros estamos recomendando para esos escenarios. En el caso de que, no sé, haya un escenario donde el oficialismo gane, en un escenario corriente, ¿sí? Donde haya cierta puja, digamos, de igualdad, digamos, entre las fuerzas que están compitiendo, o un escenario adverso o muy adverso como se dio en la reciente elección, digamos, en provincia de Buenos Aires. Entonces, lo relevante es que ustedes como clientes, digamos, y también a los AFI, digamos, que forman parte de la red de asesores financieros de la bolsa, puedan mostrarle a los clientes todos esos caminos posibles, digamos, y las estrategias de inversión que efectivamente se están recomendando. ¿Y por qué? Porque el view de la persona individual puede ser muy distinta del que tenemos desde la bolsa. O sea, yo puedo creer de que, atento a lo que pasó en provincia de Buenos Aires, el escenario puede ser muy adverso para el oficialismo y puede existir un cliente que diga, no, yo creo que el escenario más probable es que el oficialismo tenga una muy buena elección y lógicamente las carteras y las estrategias de inversión van a ser muy distintas para uno u otro escenario. Pero lo relevante, digamos, y esto es un poco a modo de cierre, digamos, de la charla, es que ustedes tengan disponible cuáles son las estrategias que desde la bolsa estamos recomendando para cada uno de esos escenarios posibles. Y la elección última es la de ustedes. Es la, que está en línea con lo que es la expectativa, digamos, que tienen como cliente de quién puede salir victorioso o qué resultado es el más probable, digamos. Así que bueno, Rami, básicamente eso, no sé si vos querés hacer una reflexión final, digamos, respecto de lo que charlamos hoy, que No, estuvo muy no, interesante. comparto totalmente, Julio. O sea, uno puede, dentro del área de research, por ejemplo, uno puede proyectar ciertos escenarios y armar carteras en función de esos escenarios, pero la decisión final de tomar un camino, otro o ninguno va a ser de cada cliente, de cada manager, de cada asesor, etcétera. Ujú. ¿Bien? Nosotros no obligamos a nadie a operar o dejar de operar algo, pero sí creemos que es conveniente comentar los distintos escenarios que podemos ver más posible y en función de esos escenarios plantear distintas estrategias o distintas acciones a considerar para proteger el capital, que es el fin último de este mercado, ¿no? Uno Ujú. lo último que quiere es quedarse fuera del mercado y menos aún por no haber sido advertido o informado por su ALIC o por su asesor de confianza. Así que ese es el objetivo de todo Así, esto. así es. Bueno, sin más, damos por finalizada la actividad. Muchas gracias a todos por participar y nos estamos viendo en la próxima actividad del mes que viene. Perfecto, muchas gracias, Julio. Gracias a todos, que tengan buena jornada y buena rueda. Chao, que anden bien. Bye bye.